Como ustedes bien lo vieron en el post que se hizo para invitar a todos los pacientes, a todos los colegas y todos aquellos curiosos que no saben acerca de lo que es la homeopatía, bueno, pues hay muchísimos prejuicios, muchísimos, creo yo, falta de conocimiento. Y el día de hoy tenemos a un experto en el tema. Es un doctor que está aquí ya presente, es el doctor Raúl Morales y déjenme les voy a leer un poquito de su currículum porque es bastante amplio. Como ustedes saben, en esta página que nosotros tenemos de nutrición y hábitos saludables, pues estamos comprometidos con todos ustedes para que siempre tengan la mejor información, para que la tengan lo más correcto posible y así ustedes puedan hacer lo mejor, lo mejor de sus cambios de hábitos. Bueno, el doctor Raúl pues es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es técnico en urgencias médicas en el Centro de Capacitación Profesional de la Cruz Verde de Guadalajara. Obtiene también la especialidad en homeopatía en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Cuenta también con una maestría en homeopatía en la Escuela de Homeopatía de México, AC. Es catedrático de la Escuela de Especialidad en Homeopatía de Oaxaca e investigador orientado en área de farmacopea homeopática. Es autor de artículos y publicaciones en la revista de la Homeopatía de México. Se desempeñó también como presidente del Colegio de Médicos Homeópatas en el periodo del 2015 al 2017. Asimismo, actualmente es miembro de la mesa directiva de dicha asociación. Y hoy actualmente, pues bueno, se dedica a la atención privada pues, en su consulta. Bienvenido, doctor Raúl. Es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy pues, en esta página y en esta entrevista. Muy buenas noches, agradezco la invitación. Mando un saludo a todos los participantes de esta transmisión en vivo y pues estaremos aquí platicando un tiempo acerca de este apasionante método que es la homeopatía y estoy seguro que las personas que no conocen van a sorprenderse, ¿no? con todo lo que es la homeopatía, aunque van a ser generalidades por la limitante del tiempo. Así es, doctor. Bueno, pues hace días, mejor dicho, como ustedes ya me conocen y los que son frecuentes en esta página y para los que no me conocen, pues bueno, saben que yo también soy médico. Y pues bueno, últimamente yo me he encontrado en muchos pacientes, y el doctor Raúl no me dejará mentir, pero últimamente ha habido muchísima información acerca de lo que es la homeopatía. Y justamente en este grupo de nutrición y hábitos saludables, pues nos hacían justamente esa pregunta, ¿qué es la homeopatía? ¿Con qué se toma? ¿De dónde viene? Y pues a mí me gustaría empezar justamente con esta pregunta, doctor. ¿De dónde viene la homeopatía? ¿Cómo es que surge? Bueno, la homeopatía, si me preguntas geográficamente de dónde viene, pues se integra en Alemania. Fue descubierta, aunque nosotros utilizamos el verbo integrar, ¿no? Fue integrada por el doctor Samuel Hahnemann, que era un médico alemán. Y para situarlos en la época de la que les estoy hablando, es finales del siglo XVIII, es decir, los años 1796 en adelante, fue que se empezó a desarrollar el método homeopático ahí en Alemania. ¿Cómo surge o de dónde? Principalmente surge de una necesidad que vivió el doctor Samuel Hahnemann de la medicina de la época. Si hemos estudiado o si hemos sabido un poco de lo que sucedía con la medicina en esa época, nos daremos cuenta que era bastante terrible, porque es un buen adjetivo de terrible, porque la medicina muchas veces en esa época causaba más daños que la propia enfermedad. En esa época se utilizaban sangrías, se utilizaban sanguijuelas, se utilizaban cauterizaciones, se utilizaban diversos métodos que generalmente no estaban basados en la razón ni en ningún planteamiento
racional. Sin embargo, se utilizaban. Y el doctor Samuel Hahnemann se dio cuenta de esto y durante mucho tiempo él fue médico alópata que se enfrentó a esta situación. Y bueno, a través de sus estudios, porque en realidad el doctor Samuel Hahnemann era un genio que dominaba varios idiomas, conocía el latín y conocía cultura general, la química de la época, ciencias de esa época, pues fue integrando gradualmente el método, también ayudado por cuestiones filosóficas de una visión integralista del ser humano, o sea, del organismo humano, ¿no? Y así surge la homeopatía. Es largo el tema de la historia, pero a grandes rasgos es el motivo y la forma en la que surge en Alemania a finales del siglo XVIII. Entonces, nos quiere decir que es una medicina que ya tiene más de 200 años. Es una medicina que surgió justamente por la inquietud de un médico que hacía medicina local. Así es. Y bueno, este tiempo en el que, bueno, desde que surgió hasta la fecha, pues la homeopatía se ha desarrollado, ¿no? Se ha evolucionado, ha avanzado, de tal forma que en el presente pues podemos gozar de este método ya con experiencia y bastante bien integrado. Así es, doctora Yossi. Ok. Doctor, ¿qué es la homeopatía? Bueno, la homeopatía es un método médico terapéutico. Explico, es un método médico porque tiene todo lo necesario para abordar, diagnosticar y conocer las enfermedades. Y es terapéutico porque también posee la capacidad de tratarlas, es decir, de llegar a curarlas. Ujú. No necesita de otras cuestiones más que los propios principios en los cuales se basa, que son 8, que son muy Ujú. necesarios mencionarlos para que se considere una verdadera homeopatía. Ok. Son varios principios que tienen que ver con la biología, con la filosofía y con la constitución del ser humano, ¿no? Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, eh, Ujú. la ley de similitud, que es un principio que usamos los homeópatas y que probablemente la gente que sepa un poco podrá Ujú. tenerlo en la mente, ¿no? Que es el hecho de que prescribimos los medicamentos en base a los síntomas que el enfermo presenta, síntomas y signos, y nosotros buscamos un medicamento que haya estimulado síntomas semejantes en hombres sanos. Eh, Derivado de esta premisa, puedo mencionar otro principio, que es el principio de la experimentación pura, que es justamente lo que dije, que es que nuestros medicamentos eh, son probados, son experimentados en pacientes sanos y que desarrollan síntomas que nos ayudan a curar esos mismos síntomas en Ujú. pacientes enfermos utilizando la ley de la similitud. Ya mencionamos 2 principios. También está el principio de la dosis mínima, que es una característica que ha hecho pues benéfica a la homeopatía en el sentido de que se evitan las grandes dosis en los pacientes, que fue a su vez Ujú. una queja que Hahnemann, el doctor Samuel Hahnemann, tuvo de la medicina antigua en su momento, ¿no? Ujú. Remontándome a esa parte de la historia, el doctor Samuel Hahnemann se quejaba de las grandes dosis que llegaban a ser más que tóxicas, mortales en la mayoría de pacientes, sin ningún fundamento y obviamente resultaban peor que la propia enfermedad, ¿no? Entonces la dosis mínima es un principio que hay que seguir en la homeopatía y el cual plantea que hay que dar el estímulo mínimo necesario para poner en marcha una reacción curativa en el organismo del enfermo. También tenemos el principio de la individualidad morbosa o la individualidad del paciente, ¿no? De la individualidad del paciente en su enfermedad. Y esto quiere decir que, pues no todos los pacientes se enferman
de la misma forma, aunque tengan el mismo diagnóstico o aunque sufran de la misma enfermedad, doctora Yose, ustedes lo saben. Bien. Por ejemplo, una simple gripa. Una simple gripa en dos personas distintas no va a tener exactamente los mismos síntomas. Y a eso se refiere la individualidad morbosa, que es la individualidad del paciente en la enfermedad. Cada paciente presentará sus síntomas de una forma muy especial y única en cada enfermedad. Incluso en el mismo paciente con la misma enfermedad, ¿no? Es decir, si a Claro. nosotros nos dan 2 gripas al año, estoy seguro que no van a ser exactamente iguales en Sí. cuanto a síntomas. Tendrán sus peculiaridades y en cada instante en el que nos afecte. Con mucha mayor razón entre dos pacientes distintos, ¿no? Y eso es un principio que toma en cuenta la homeopatía muy fuertemente para elegir los medicamentos. Voy a tomar, perdón, doctor, que te Sí, interrumpa. Voy a tomar esto que es muy importante y yo creo sí, que, y voy a retomar lo que actualmente estamos viviendo, que es la pandemia y que es algo bastante palpable en estos días para todos, no nada más para una cierta población, sino para todo el mundo. ¿Nos podría poner un ejemplo de pacientes diferentes o de pacientes que han tenido COVID? ¿Cómo se podría aplicar este principio en estos pacientes para que a nuestro auditorio, pues, como que nos quede un poquito más claro? sí. En cuanto a lo que está sucediendo con lo de la pandemia, pues puede ser un buen ejemplo para los pacientes, para las personas en general, porque estoy seguro que han escuchado desde el término asintomático hasta pacientes muy graves, ¿no? Y esto hablando del mismo virus que provoca la misma enfermedad, pero estoy seguro que no son exactamente los mismos síntomas entre paciente y paciente. Eh, Siendo así que hay muchos pacientes que no van a presentar ningún síntoma en absoluto, bueno, ningún síntoma por lo menos notable, es decir, por lo menos de los clásicos, ¿no? De los que todos notan, los que no dejamos pasar a la vista, aunque no seamos médicos. Desde, o sea, puede haber desde asintomáticos en ese sentido hasta pues personas que tienen todos los síntomas que se puedan imaginar, ¿no? Ya en complicaciones severas. Es un buen ejemplo para referirnos al principio de individualidad morbosa. Y bueno, no sé si quería dirigir la pregunta hacia otro sentido, doctora Jose. No, solamente poner el ejemplo de Ujú. cómo, no me dejará mentir, doctor, que hay pacientes que tienen, como bien usted lo decía, ¿no? Pueden tener la misma enfermedad o el mismo nombre de la enfermedad, pero al final cada uno va a vivir su enfermedad de una forma diferente. Hay algunos que a lo mejor van a presentar toda la sintomatología e incluso hasta los llegan a internar y se complican. Otros pacientes que a lo mejor tienen uno, dos, tres síntomas, ¿no? Y la enfermedad es leve, pero sin embargo se sigue llamando exactamente la enfermedad igual, pero cada persona la vivimos de forma distinta. Bueno, Así es. continúa también Bueno, con los siguientes principios, doctor, que sí, están muy bueno, es interesantes. que esto de los principios es parte de la definición de la homeopatía porque si no solo nos quedamos en que es un método terapéutico más, ¿no? Ujú. Pero en realidad estos principios son súper básicos para pensar en el tratamiento, en la investigación y en todo lo que vamos a definir posteriormente. Si yo no les dijera, por ejemplo, que existe esto de la individualidad en los pacientes o la individualidad morbosa, eh, ustedes pensarían que la homeopatía dirige sus tratamientos pues al nombre de las enfermedades, ¿no? Es decir, pues un medicamento para la gripa, un medicamento para el COVID, un medicamento para lo que se les ocurra, ¿no? Neumonías. De ahí deriva el dicho de no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Individualidad del enfermo. Y eso nos orilla, perdón, nos hace buscar tratamientos individualizados que conviene mucho a los pacientes, conviene bastante a los pacientes. Bueno, para no alargar demasiado, deberíamos pasar al siguiente principio,
que es el de la individualidad medicamentosa. Y a grandes rasgos esto se trata de que cada medicamento tiene una forma muy única de actuar en el ser humano o en cada paciente, ¿no? No es lo mismo un medicamento que otro, por eso es que tenemos una variedad de medicamentos que nos ayudan con las patologías en general. Por eso es que en esta situación de la pandemia, pues no se da cualquier medicamento preventivo, no se da cualquier medicamento para tratar a los enfermos, ¿no? Sería muy fácil decir, pues tómate cualquier medicamento homeopático que te estimule ahí las defensas y ya. En realidad está basado en el principio de la individualidad medicamentosa también, que se trata precisamente, como les dije, de conocer las características únicas de cada medicamento, porque no son iguales entre ellos, ¿no? Tanto en su amplitud sintomática, como su profundidad, como su origen, etc. Entonces, es un principio que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, ya mencioné algunos, ¿no? También tenemos el principio de, está en latín, nosotros lo estudiamos en latín, se denomina natura morborum medicatrix. Significa que la naturaleza es el principal médico de las enfermedades. Esto lo tenemos que tener muy presente siempre, porque nosotros creemos como pacientes o incluso como médicos que no han profundizado en esto, que son los médicos los que componen el cuerpo y todos sus mecanismos internos, ¿no? Cuando en realidad tenemos una naturaleza que hace que nos restablezcamos cuando es posible, cuando no tiene ningún obstáculo hacia la salud. Esto se ve en todos los ámbitos y en todos los niveles de la vida. Ustedes pueden ver que desde los vegetales, cuando son dañados, si tienen la posibilidad, hay una fuerza curativa en ellos que puede restablecer su estructura. En los animales también, hasta si han visto un perrito lesionado o algún animal que sufra de alguna enfermedad natural, puede restablecerse por una fuerza natural intrínseca que lo lleva hacia un estado de salud relativo a su nivel. También nosotros como seres humanos tenemos esa fuerza curativa de la naturaleza y que si no tiene obstáculos, si estamos en condiciones de que funcione bien, pues hará su trabajo sin problemas. Entonces, mucha gente así funciona, ¿no? Sobre todo en comunidades alejadas, donde no hay cerca un médico para atenderlos. Dicen, pues me la pasé a puro descanso, pura agüita, pura reposo y algún tecito para que apoye el efecto, pero mi naturaleza me restableció. Entonces, nosotros los médicos homeópatas cuidamos y reconocemos esa fuerza curativa que nos estimula, que nos hace recuperar la salud en un sentido natural. Sin embargo, hay límites y hay excepciones, ¿no? Cuando hablamos de otro tipo de padecimientos que son los accidentes. Entonces, pues ahí sí necesitamos ayuda externa, medios y remedios. Pero ya me estoy saliendo de este tema. El siguiente principio es la fuerza vital, que es básica en homeopatía, que se debe de abordar como es. La fuerza vital es una energía o una condición inmaterial que tenemos los seres humanos que nos da el funcionamiento orgánico o que domina nuestro funcionamiento orgánico normal. Y que también cuando llega la desgracia de estar en enfermedad funciona mal y nos orilla a sufrir la enfermedad. Y precisamente esta fuerza vital o principio vital es sobre el cual nosotros como homeópatas actuamos con nuestros medicamentos para restablecer la salud. Entonces, ¿hay alguna duda con esto, doctora Yossi? ¿Alguna puntualización? No, para nada. A mí me gustaría retomar
este principio que es el Natura Morborum, porque justamente, bueno, lo vemos, ¿no? Que mucha gente ahora está padeciendo justamente Ujú. por esa naturaleza que está siendo un poco, llamémoslo así, torpe para poder restablecerse, ¿no? Para poderle ayudar a ese organismo a sanar de una manera natural. Sí, sí, Y, claro. Ujú. ¿mandé? Sí, Afirmo que sí tiene razón. Ujú. sí, efectivamente. Entonces, a mí me gustaría que nos puntualizara, doctor, cómo es que nosotros, tomando este principio, nosotros podemos mejorar esa naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Es muy importante esta visión y el darle la justa importancia, ¿no? Como un preámbulo, todos, bueno, no todos, mucha gente está mal acostumbrada a creer que puede hacer lo que quiere con su organismo y después veremos qué hace el médico para solucionarlo, ¿no? Muy semejante a lo que hacemos con las Ujú. máquinas, de no darles mantenimiento, de abusar, y después vemos qué hace el mecánico o el ingeniero para componerlo. Eh, es una mala cultura. Se evidencia hasta en los comerciales, ¿no? De la televisión. Tú come lo que consideres, lo que se te antoje, y después te echas un líquido rosa que te va a cubrir y te va a aliviar, ¿no? No te preocupes, sigue comiendo la grasa, sigue comiendo todo lo malo. Así es. Para no decir marcas, pues el líquido rosa cubre, protege y alivia, y ya, sigue tu vida Todo. como si nada pasara, ¿no? Sí, Eh, así es. es un ejemplo de la mala cultura que tenemos de no tomar en cuenta este principio de del natura morborum, ¿no? Y ya entrando pues en cuestiones más específicas, eh, pues nosotros como pacientes o como personas que queremos ser saludables, debemos de retirar pues, los obstáculos que nosotros mismos podemos ponerle a nuestro organismo para que conserve la salud inicialmente y en segundo lugar, pues se recupere si es que tenemos algún desajuste leve, ¿no? Me refiero Así a es. estos obstáculos, por ejemplo, una mala alimentación es un obstáculo para la salud y un de Ujú. estímulo para la enfermedad. Y finalmente, en algún momento, si es que nuestra mala alimentación todavía no nos ha llevado a la enfermedad, con el tiempo será un factor para que se dé y todos lo saben, aunque de forma inconsciente lo tengamos ahí, ¿no? Pero Claro. es una realidad con mucha mayor razón cuando nos encontramos en enfermedad. La Ujú. misma enfermedad muchas veces nos orilla a comer bien, ¿no? Si tú estás enferma de gastritis, finalmente ya no vas a poder comer lo que te lo detonó, ¿no? Te va a orillar el cuerpo a no hacerlo. Si, si tú Ujú. provocaste una gastritis por el alcoholismo, por ejemplo, el mismo alcohol te va a hacer vomitar sangre y te va a orillar a que ya no lo hagas, ¿no? Si lo sigues haciendo, te destruirás invariablemente. Y así con muchos ejemplos de la dieta que tienen que ver con el cuidar a esta cuestión de la fuerza vital y del natura morborum medicatis. También Ok. otros aspectos como mantener el cuerpo en actividad, el ejercicio, el descanso adecuado. Tan Entran en, importante, ¿verdad? así es, El pareciera que no. ejercicio, el descanso, todo esto que estás mencionando, doctor, es de suma importancia y no nos vamos a cansar de repetirlo. Eh, hacerle caso a esta naturaleza, como bien dice el doctor, respetarla y proveerla de todo aquello que la naturaleza nos da y que lo podemos alimentar de una mejor forma, ¿no? Y es muy importante esto que está diciendo porque la homeopatía está tomando la naturaleza en toda su extensión, ¿no? Para podernos ayudar a restablecer la salud, ¿no? Así es. Y pues te decía que
restablecerla y previamente conservarla, que no es tanto una cultura que tengamos bien impuesta como país en general, ¿no? Tenemos Ujú, la cultura curativa, ¿no? Tenemos la cultura de buscar al mejor médico, al mejor hospital, alopáticamente hablando, ¿no? Al que tiene la mejor tecnología, los mejores ventiladores, por ejemplo, ahora en el COVID, la respuesta ujú. institucional pues se basa en eso, en los hospitales, en la tecnología. Pero bueno, es un ejemplo la cuestión de buscar la cuestión curativa y no la preventiva, que tiene mucho Así es. oportunidad en la mayoría de nosotros. Entonces, para que se tome en cuenta, por favor. Y Y bueno, entonces, sí, la todos estos escucho. principios, decía usted al inicio, todos estos principios nos sirven para definir lo que es la medicina homeopática. Claro que sí, le decía y le Ujú, mencionaba que eh, no se puede definir a la homeopatía eh, pues ignorando estos principios o dejando de mencionarlos, ujú, porque hay otras terapéuticas, se podría decir, o otros intentos de medicina utilizando solo algunos principios de la homeopatía, pero no todos en conjunto. Y para lograr definir a una terapéutica como la homeopatía, debemos de pensar y mencionar los 8 principios. Ha ujú, habido intentos de hacer mm, tratamientos con microdiluciones, por ejemplo, y dicen, ujú, ay, es que es homeopatía porque es microtoxicología, es homeopatía. Claro que no, porque ujú. no están pensando en los demás principios que ya mencioné, ¿no? La individualidad de los medicamentos, del paciente, la dosis mínima, la fuerza vital, eh, natura morborum, etcétera. Entonces, es muy importante que todo esto se tome en cuenta para definir a la homeopatía. Y de los principios, me faltaba mencionar uno de los más recientes y también de los más importantes, aunque en realidad esto de los principios dicen que es como una red que, que le da la fortaleza a la homeopatía. No hay uno más importante que otro porque en realidad todos dependen entre sí de ellos, ¿no? El Ujú, principio de los miasmas, que se refiere ujú, pues, a nuestras condiciones patológicas hereditarias que ya tenemos y que nos predisponen a un sinnúmero de enfermedades ya en la vida, ¿no? Eh, Enfermedades crónicas principalmente, nos predisponen a enfermedades crónicas y como por algunas ejemplo, agudizaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto puede ser asma y alergias, por ejemplo, que es ok, algo de lo más ajá, frecuente en homeopatía en la consulta y que cuando se empieza a abordar desde un punto de vista miasmático, es decir, así como se los menciono, tomando en cuenta las, em, las definiciones de la cronicidad, de la herencia y de la predisposición, sobre todo, a que se sufran episodios, pues entonces ujú. es cuando nosotros logramos llegar a lo que es el anhelo de tanto de pacientes como de médicos, ¿no? Que es la curación. Entonces, Así que parte de los miasmas es como ese llamado de la genética, de la herencia que tenemos para poder saber de lo que podemos padecer, así que es, podemos heredar. claro que sí, Entonces, porque mm, pues está muy comprobado que si heredamos características físicas de nuestros padres, también heredamos características funcionales y funcionales tanto en la salud como en lo patológico. claro. Ujú, Y ujú. finalmente hay manera de abordarlo con la homeopatía seria o la homeopatía al nivel que estamos mencionando para que pues se genere un tratamiento completamente exitoso hasta donde sea posible. Y bueno, a A mí grandes me rasgos gustaría, mencioné los, sí, claro, a mí me gustaría preguntarle algo que muchos colegas y muchos pacientes también me lo han dicho. ¿Es científica la homeopatía? sí, claro que sí.
eh, hablando de esta cuestión de la cientificidad de la homeopatía, tenemos que aclarar que la ciencia tiene varias formas de abordarla o de definirla también. Eh, la homeopatía tiene una forma única de diseñar estos protocolos científicos, tomando en cuenta lo que mencioné de los principios. Esto es algo que, pues si estás acostumbrado solamente a pensar en ciencia, bueno, la ciencia en general, pero sin tomar en cuenta este abordaje integral, pues es complicado de pensarlo, porque la ciencia Mm, suele ser muy objetiva y muy cuadrada, ¿no? Muy directa. Sin embargo, nosotros al tomar en cuenta los principios, como por ejemplo este de la individualidad morbosa, pues tenemos una forma de diseñar este abordaje científico muy particular, ¿no? Muy especial. ujú, Entonces, pero la homeopatía, perdón, aterriza en la realidad, que es una ventaja. La ciencia homeopática aterriza en la realidad y eso pues no es objetable, es decir, si los pacientes se curan, pues se curan. Eso no está en la imaginación ni está en, así en, es. en el campo subjetivo. Se puede Ujú, comprobar a través de estudios de laboratorio, estudios de gabinete, de imagen, y eso en la parte eh, orgánica, pero también en la parte anímica del paciente, que es pues un aspecto muy importante que toma la homeopatía. Y por eso es que los protocolos de mm, investigación pues se diseñan tomando en cuenta tanto esa parte anímica, la parte subjetiva de los síntomas y la parte objetiva, que es pues cuando ya te curaste porque hay evidencia de que te curaste, ¿no? Y pues así se diseñan los protocolos de investigación en homeopatía, que muchas mm, veces al tomar en cuenta estos factores, chocan un poco con los diseños clásicos de la investigación médica clásica, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos, ¿no? Te voy a poner el ejemplo del ensayo clínico que es muy clásico con esto. Eh, el ensayo clínico lo que está haciendo es probar un medicamento en un grupo de pacientes. Normalmente es un medicamento que se trata de probar pues contra una enfermedad. Si ujú, ya platicamos de esa situación de las enfermedades en la definición de la homeopatía, pues nosotros no tenemos un medicamento que vaya contra una enfermedad en especial. Entonces, ujú. el diseño del método de investigación tiene que ser distinto y los resultados serán distintos. Entonces, los resultados normalmente chocan y hay ese desencuentro, ¿no? Entre las formas de abordar al ser humano y a la enfermedad misma y a la definición de salud misma, que son un poco distintas, ¿verdad, doctora? Entonces, Y creo que sí me estás siguiendo hasta acá, ¿verdad? O te queda sí, alguna no. duda? Si alguien de Bueno, los que entonces, nos están viendo tienen alguna duda, pueden escribirla para que pues la vayamos resolviendo mientras se da esta charla. Pero sí. justamente tomando esto que menciona, doctor, em, si la homeopatía entonces es científica, porque muchas veces también nos han pues catalogado de que es una pseudociencia, ¿no? Cuando en Ujú, realidad uno ya en la práctica médica pues ves ujú, totalmente cosas que como bien lo dice, ¿no? El paciente se cura y tú tienes toda la evidencia, tanto en sus estudios de laboratorio, en sus estudios de gabinete. El paciente mismo te lo está diciendo, ¿no? claro. La Ahora, mayoría de ujú, quejas en cuanto a esta cuestión de la cientificidad no es tanto por los resultados, ¿eh? ujú, Las quejas principales son por el método del diseño de los estudios, mm, que son distintos y ellos argumentan pues la falta de algunos elementos necesarios, pero los resultados no es lo objetable. Finalmente eso dicen, bueno, pues intervención ujú, divina, suerte, otros factores que ya no son tan racionales que se pongan como un claro. argumento, pero dicen, bueno, se sugestionó el bebé, se sugestionó, no sé, y dicen, pues, pero se Eso, curó. eso Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, sí,
¿En los bebés hay placebo? No, no, o sea, el fenómeno que se describe como la sugestión o el placebo necesariamente requiere de que el paciente conozca que está tomando algo, ¿no? Y Ujú. recuerdo en la Facultad de Medicina General que estudiábamos que hasta el color de las píldoras tiene que ver con el efecto que se logra, el tamaño, etcétera, del placebo. Sin embargo, un bebé que no ha desarrollado una conciencia plena, pues no tiene Ujú. forma de diferenciar entre un placebo o un medicamento ya bien dirigido. Entonces, eso es un buen ejemplo. Y ¿O en los pues, animales, doctor? Qué me puedes decir de los animalitos? claro, que la homeopatía al trabajar o al estimular el principio vital de los seres vivos puede trabajar y lograr efectos desde los vegetales hasta nosotros, ¿no? Y hay Ujú. gente que se dedica a la homeopatía enfocada a la veterinaria, que es un poco más Ujú. complicado que lo que es en humanos, porque, fíjense, porque en la veterinaria nosotros, o los que se dedican a eso, no pueden interrogar peculiaridades de los síntomas, ¿no? Y ¿No? mucho menos una cuestión mental emocional, que es tan importante en homeopatía. Entonces, si tu perrito tú ves que tiene una lesión, pues podrías actuar. Pero si es un dolor, se complica todo porque pues no sabes nada del dolor. Supones que está sufriendo de algo, pero no puedes saber si es un dolor en especial, mucho menos una irradiación, mucho menos una intermitencia. Entonces se complica la selección del remedio y sin embargo actúa, ¿no? Y sin embargo los veterinarios que logran eh, tener éxito, pues Ujú. actúa, se denota o se demuestra ahí la acción biológica de estos medicamentos, ¿no? Ok, doctor. Me gustaría también que nos dieras un poquito así como de diferencias entre eh, la medicina alopática, que es la que actualmente impera en todos lados o en la Ujú. mayor parte del mundo, y la Sí. diferencia entre un tratamiento homeopático. Como así, ¿cuáles serían las 5 diferencias? Bueno, la diferencia principal radica en esta visión que tenemos nosotros los homeópatas de- del ser humano como tal, ¿no? La medicina normal, pues es organicista, se tiene que aclarar a qué se refiere eso, que dirige sus tratamientos únicamente al cuerpo o a los órganos enfermos como tal. Ujú. Aquí no existe una visión integral del paciente. Nosotros, Ujú. que también en nuestros estudios somos alópatas, pues al Ujú. principio consideramos que el cuerpo humano pues es un conjunto de células que pues actúa y ya, ¿no? Y que hay órganos que funcionan y ya, y que también pueden disfuncionar o estar enfermos. Y les decimos, bueno, tu órgano está enfermo, tu hígado está enfermo, tu dedito Ujú. está enfermo, tu corazón, etcétera, que es una disgregación del organismo, ¿no? Entonces, eh, en homeopatía tenemos la visión integralista donde eres un conjunto de órganos, pero no solo eso, sino que estás animado, ¿no? Que tienes esta Ujú. fuerza vital que dirige el funcionamiento integral de todas estas partes para que tengan armonía. Y entonces ahí, pues, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, hasta por un dedo lastimado que tengas y no puedas caminar bien, te sientes mal en lo anímico. Si tú traes una Claro. piedra en el zapato y no puedes caminar bien y te duele, eso hablando de una lesión física, ¿no? Eh, Ujú. puedes Ujú. estar hasta irritable. Entonces, todo tu ser puede estar afectado o de alguna manera por esa piedrita. Puedes estar irritable, puedes estar con transpiraciones, puedes estar con Ujú. dolor ahí en donde está la piedrita, pero también con irradiaciones hacia la pierna, etcétera. Entonces, todo tu ser está afectado y así sucede con las enfermedades naturales de otra índole, ¿no? Tú puedes tener una gripa y también te puede doler todo, aunque la infección esté localizada en vías respiratorias únicamente.
Entonces, esa es la Y por visión ejemplo, integral. Ujú, tomando ese ejemplo que menciona de las infecciones, hay ujú, otro mito que se tiene alrededor de esta medicina. Muchos he escuchado que dicen, la medicina homeopática es lenta o la medicina homeopática no es para enfermedades graves o enfermedades crónicas. ujú. ¿Qué nos puede comentar de esto, doctor? Claro, la rapidez del método es relativo a la enfermedad también que se padece. Ujú, La homeopatía puede ser tan rápida dependiendo de la enfermedad a la que estamos abordando. La homeopatía en casos extremos puede tratar infartos, obviamente que sea por alguien calificado, puede tratar dolores agudos intensos, puede tratar disfunciones agudas de forma muy rápida. Rápida me refiero de segundos a minutos. Si la enfermedad es aguda y está exigiendo un estímulo que sea así de rápido, ¿no? Te pongo un ejemplo, ya. crisis asmáticas, dolores de naturaleza a determinar, aunque no sepas exactamente a qué se deban, Ujú, infartos agudos, algunas hemorragias que sean no por un accidente ni por una cuestión traumática, no, o sea, que no sean de origen traumático, sino de origen funcional o cuestiones de y que coagulaciones, atenten la vida, ¿no? Por y que ejemplo, no llegan a sé, un tentar la accidente vida. automovilístico, ¿no? O una picadura por, no sé, un arma blanca, etcétera, Claro, ¿no? Esos ya requieren, evidentemente, una intervención intrahospitalaria. Eso es claro. evidente. Lo que menciona la doctora ahí es una cuestión que no es tanto una enfermedad, se denominan accidentes, y los Ujú, accidentes, ya sean traumáticos, químicos, de la naturaleza que sean, requerirán, además de los remedios, que pueden ser apoyo homeopático, requerirán medios físicos, ¿no? Si tienen una ujú, fractura, pues ujú, indudablemente, además del dolor, del control del dolor en el que puede ayudar la homeopatía o en la regeneración del hueso, necesitarán un apoyo mecánico, ¿no? Una férula, ujú. una sutura en el caso de las lesiones Sí, te cortas o algo, ajá, ¿no? de cortes, desde la simple presión para apoyar al cuerpo a la coagulación en una herida, que son los primeros auxilios, ¿no? Que eso no está peleado con la homeopatía. De hecho, su servidor estudió técnico en urgencias médicas, paramédico, para poder abordar en algún momento dado estas cuestiones y utilizar ese método que son los medios para los accidentes. Si alguien se cayó y está sangrando, pues hay que presionarle la herida y hay que hacer el protocolo correspondiente para ayudarlo, porque sabemos que la homeopatía en Claro. ese punto no es de utilidad, no es lo que se debe de hacer. Sin embargo, una vez Ujú. estable, pues podemos ayudar al principio vital al organismo a que se recupere mucho más rápido o de una mejor forma con los medicamentos homeopáticos. Pero ¿Para quién? Ajá. volviendo a ¿Para lo quién de la... recomendaría esta medicina? Ay, perdón, doctor. Sígale, sígale. Lo que pasa es que no terminamos el tema de la velocidad o de la rapidez de la homeopatía, Ujú, que puede ser muy rápida cuando debe de serlo, cuando tiene que ser así en los casos agudos de enfermedad aguda, no ujú. traumática, o sea, no quirúrgica, pues, o sea, invariablemente, Sí, eh, puede ser muy útil, manejada en manos de médicos con capacidad para hacerlo, con experiencia para hacerlo y que pues se dediquen a esto, ¿no? Eh, y en las enfermedades crónicas, las que tienen una evolución larga, es donde hemos encontrado mayores quejas de la lentitud aparente, porque también viene de una cultura de la inmediatez de los procesos. Un loop hace 20 años, pero yo quiero ya mañana no sentir dolor ni tener nada, ¿no? Porque en la tele dicen que hay una pastilla que si me la tomo hoy amanezco bien mañana. Y bueno, eso en claro. realidad es relativo y es no conocer el proceso que se lleva para estabilizar o para lograr la armonía del principio vital en un organismo. Eso de apagar los dolores de forma inmediata en enfermedades crónicas o los síntomas se denomina supresión de los síntomas. Eh, es algo no muy adecuado que puede traer consecuencias después.
un ejemplo que no va tanto a una enfermedad crónica, pero sí, por ejemplo, a una lesión. Si alguien jugando un partido de fútbol tiene una fractura de tobillo y le dan una pastilla o lo anestesian para que siga jugando, pues dices, ya no me duele, ya estoy bien. Sí, pero estás fracturada, estás mal, ¿no? Y si sigue con eso, pues la lesión será mayor que al principio. Entonces también ese síntoma sirve de alerta y como una bandera para saber cómo va la recuperación, ¿no? Mucha gente hace eso con las enfermedades crónicas, se toman algo para pasar la noche, para pasar el momento, pero posponen los sufrimientos que se incrementan con el tiempo. Y eso no se puede negar, no se puede cubrir en cualquier enfermedad crónica que no se trate de una forma adecuada, que sea solamente sintomática, las afectaciones aumentan con el tiempo, se vuelven difíciles de tratar, tanto con alopatía como con homeopatía, y al final no llevan a nada bueno, pero es parte de la cultura de yo quiero algo para hoy en la noche para esta artritis de 20 años, o quiero que a mi hijo que lleva 10 años con amigdalitis, pues mañana ya no tenga nada de Alzheimer, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos ir comunicando a nuestros pacientes para que sepan cómo funciona, pero que el beneficio de abordarlo con homeopatía de esta manera será una estabilización más duradera y más exitosa, ¿no? Hablando de Entonces, enfermedades crónicas. entonces, la homeopatía no es lenta. Dependiendo del padecimiento que se tenga, sea agudo, sea crónico, es conforme va a actuar el medicamento Es homeopático. conforme va a actuar. Imagínate, doctora Jose, si la homeopatía te curara la artritis en una semana, pues sería magia, sería como curaba solamente una persona en la historia, ¿no? Al toque, al primer, A la imposición, como sí, Dios, sí, ¿no? sí. Entonces sería Ujú. prácticamente la panacea. Y eso no es cierto. La curación en enfermedades crónicas conlleva un proceso, que es la mejor forma de lograr el éxito. Todo lo demás es un engaño, bueno, en el sentido de buscar un fin adecuado, es pasar, es autoengañarse, es pasar la noche, es estar bien un ratito, eh, incrementando los sufrimientos después, ¿no? Y eso lo tienen que ver y tener la conciencia como pacientes de que así es el proceso y de que lleva su tiempo, todo lo que Ujú. lleva un beneficio real lleva su tiempo. Tanto ustedes lo han visto con algo tan simple que no es una enfermedad como la alimentación, pues todos quieren que algo los baje de peso en 2 semanas, ¿no? Y no, todo lo que lleva su esfuerzo es lo que más vale, ¿no? Perder peso adecuadamente con la nutrición adecuada y con el tiempo que es Ujú. el correcto, es lo mejor. Todo lo demás que lo logre de alguna forma artificial o antinatural llevará a consecuencias, ¿no? Entonces Así es. es un buen ejemplo de lo que es la velocidad en la homeopatía. Y muchas veces nosotros como médicos lo comprobamos en el consultorio. Dicen, ay, doctor, me han contado que es buena la homeopatía, pero que es lenta. Entonces le preguntamos, ¿cuánto tiempo tiene usted tratándose su enfermedad? No, pues 25 años. ¿Y ya se curó? No, pues no. De hecho, estoy peor. Ah, Eso. ok. Entonces, Eso, y muchos piensan que el tratarse es como curarse, ¿no? Y el, como decía, ¿no? Tomarse el medicamento para pasar la noche o como de forma paliativa, eh, sí, para curar, realmente, como bien dice el doctor, ¿no? Es como una, yo les digo así, es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y más grande conforme nosotros no le atendemos, no hacemos caso a nuestro organismo, no tomamos en cuenta esos focos rojos y nos estamos automedicando. ujú, Entonces, eso es muy importante también que nuestro auditorio lo sepa, no se automediquen, porque es importante ver esos focos rojos, esas señales que le da su cuerpo, es por algo. Entonces, siempre hay que tomarlo en cuenta y no suprimirlos, no quitarlos. La naturaleza es bastante sabia, es bastante inteligente y por algo lo está haciendo. ok. Doctor, Entonces em, nos decían, sí, ¿cómo vamos con el tiempo? Creo que ya,
Sí, me estamos sobre gustaría ello, ¿no? a mí leer unos comentarios que Sí, tenemos aquí. claro. Em, bueno, nos mencionan que dice Ángel Díaz, me parece excelente que se den temas dirigidos para los profesionales. Muy bien, súper importante, nos dice Bárbara Aguilar, súper importante la individualidad morbosa, cada paciente es distinto. Ella también es médico, seguramente. Excelente. Ángel Díaz también nos dice, claro, la nutrición es lo más importante para que nuestro estado físico y de salud sea el óptimo. Ingrid, totalmente la base de todo son los alimentos y los hábitos saludables, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Tenemos que ser preventivos, más no reactivos, ¿no? Otra persona, Catalina Pliego, nos dice, perdón, Azú Castro antes nos menciona, saludos, excelente conferencia. Catalina Pliego nos menciona, tristemente nuestro país carece de una cultura de prevención. En casa se debe iniciar esta educación. Los médicos son parte del personal que debe fomentarlo. Eso digo a mis alumnos. Y pues sí, tiene toda la razón Catalina Pliego. Azú Castro nos dice, la homeopatía es sensacional. Jorge Andrés nos menciona, muy buena conversación, qué excelentes recomendaciones. Y nos preguntan, ¿se han hecho estudios in vitro e in vivo con homeopatía? ¿Hay artículos al respecto? Sí, claro. Se han hecho muchos estudios, tanto in vitro como también en animales, pero hablando en esta cuestión del in vitro, eh, había comentado con médicos, compañeros aquí, que pues era una forma de tratar de demostrar la acción de nuestras diluciones, de nuestros medicamentos, en cuestiones orgánicas, ¿no? Ok. Y Uh -huh. observables histológicamente, se podría decir. Vi un protocolo que decía respuesta de la mucosa nasal ante el medicamento pulsatila nigricans, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, ahí hubo algunos cambios, algunas cuestiones histológicas que se pudieron encontrar, pero se los dije muy al principio, la homeopatía verdaderamente, o la verdadera homeopatía tiene que integrar los 8 principios para que tenga una definición como tal de homeopatía. En este experimento, en este protocolo de el estímulo a la mucosa nasal in vitro pulsatila, pues no se estaba tomando la individualidad morbosa. La individualidad de medicamentos tal vez sí, porque estamos hablando de un medicamento en particular. No se toma en cuenta la fuerza vital como tal, la natura morborum medicatrix, los miasmas, los síntomas mentales. Entonces, para una aplicación de homeopatía como la hacemos nosotros, pues no tiene tanto sentido. Y ahí es ahí donde chocamos con las definiciones de protocolos de investigación. ¿Por qué? Porque usted lo que busca en este protocolo, por ejemplo, de la mucosa nasal, pues es quitar los mocos, ¿no? Y ver si se quitan bien o no. Y si se quitan bien o no, pues solamente es orgánico, es una parte del ser humano que queremos tratar. Sin embargo, hay otras partes afectadas al mismo tiempo cuando tiene mocos que queremos ayudar, como en lo mental emocional, como en lo bronquial, como en lo general, etcétera. Entonces, pues sí hay experimentos, pero en realidad, semánticamente no se deben denominar homeopáticos, ¿no? Se deben denominar acción de las altas potencias en tejidos específicos y ya. Como algo un efecto como muy químico, como muy orgánico, muy así, Puede ser un no es efecto tan dinámico, amplio, doctora ¿no? Yose. Sí puede ser un efecto dinámico si la dilución es alta, Buen punto. pero finalmente solo se dirige a una parte, ¿no? Histológicamente hablando. In vitro, obviamente, podemos manejar una parte y no al ser humano de forma integral. Y entonces, pues se pierde la definición de homeopatía. Ok. Doctor, ¿para qué tipo de gente y para qué tipo de enfermedades? Nos preguntan aquí principalmente sobre articulaciones, dolor. ¿Para qué tipo de enfermedades se puede recomendar la homeopatía?
Claro, la homeopatía se recomienda, o mejor dicho, trata todas las enfermedades que entran en lo que en la medicina clásica o alopática se denominan medicina interna y Ujú, psiquiatría. Es ujú, curioso, ¿no? ujú, Entonces, muchos nos preguntan si, oiga, tengo lo que decíamos hace rato, una fractura, ¿me la trata la homeopatía? Bueno, la respuesta inicial es no, porque una cuestión de origen traumática y orgánica, ¿no? Pero si entra en lo que son enfermedades que trata la medicina interna, pues es una amplísima lista de padecimientos en los cuales puede actuar la homeopatía, que son desequilibrios que ponen a disfuncionar al organismo en muchos sentidos, ¿no? ujú. Ejemplos específicos, me dijo artritis, enfermedades crónicas, claro que sí. Eh, enfermedades crónicas, tiene mucha acción o mucho éxito por las cuestiones respiratorias alérgicas. No me dejará mentir la doctora, yo sé que es Ujú. una maravilla en cuanto a cuestiones de asma y todos los tipos de alergias. Como por decir un ejemplo, pues para no encasillarnos en el nombre de una enfermedad. Claro. Eh, y disfunciones digestivas diversas, infecciones tanto virales como bacterianas de todo tipo. Eh, ¿Enfermedades psiquiátricas, doctor? sí, era la otra parte porque una vez mencioné que se podría tratar con homeopatía todas las enfermedades que trata la medicina interna y no mencioné la parte de la psiquiatría. En esta parte de la psiquiatría, respetando los niveles y las limitantes de cada médico y obviamente de la homeopatía, se pueden abordar muchos padecimientos que clásicamente no entran en medicina interna o en alguna otra especialidad porque no son o no tienen una explicación orgánica, ¿no? Es decir, dicen, no, pues está enfermo de la mente y únicamente todo lo demás está funcionando bien, está sano, dicen los alópatas o las personas que manejan diferente nuestra definición de salud, ¿no? Pero si en una cuestión psiquiátrica, pues no está sano, está disfuncionando en una parte del ser humano que es la mente. Entonces, ahí se está demostrando el desequilibrio y la homeopatía lo puede abordar exitosamente. No en todos los casos y no en toda la severidad de estas enfermedades, pero sí se puede abordar porque también depende del tiempo de evolución y Ujú. del manejo previo, ¿no? La doctora Yossi no Claro. me dejará mentir que hay intentos de pacientes que dicen, no, pues ya 20 años en el psiquiátrico, ya lo supermedicaron y ya no responde a nada el organismo, vamos con el homeópata a ver qué puede hacer. Y entonces, pues hay dificultades. Ponen en aprietos, pero creo yo en mi experiencia les ha ido bien y es de un Claro, trabajo continuo, no es magia, esto no es magia, es no es continuo, es magia, es un disposición proceso. también del paciente. Ujú. Es un proceso, Así es. pero si no les explicamos que no es magia y que no al primer mes ya van a estar como súper bien, pues entonces se desaniman y creen que es lenta para los 20 años que lleva con los Sí, depresivos, pero por eso precisamente estamos informando de primera mano a nuestros pacientes para que conozcan estos términos y estos procesos, ¿no? claro. Doctor, finalmente, para que nuestros pacientes, nuestros colegas, todos los que están ahorita conectados y los que van a conectar en la repetición, Sí. ¿en qué se debe de fijar las personas, los pacientes, cuando van a consultar a un homeópata? ¿Cómo saber que va a ser un homeópata serio? Va a ser un homeópata que va a ocupar estos 8 principios que son muy importantes para el abordaje de todo paciente. Claro. Eh, aquí en México, si tú preguntas o si se ha enfrentado a la búsqueda de un médico homeópata, pues encontrará muchísimas opciones, desde la tía que da chochitos hasta el conocido que es ingeniero y hizo un diplomado y ya prescribe homeopatía, hasta los licenciados no médicos que también prescriben. Y entonces el paciente pues tiene esa gran confusión de cómo encontrar a un verdadero médico homeópata.
Y bueno, Ujú, estamos hablando de cuestiones de salud, son cuestiones muy serias y de mucha importancia. Y yo les pongo un ejemplo. A ustedes les gustaría, como pacientes, o es decir, como clientes, que un médico no licenciado llevara sus casos legales o que un ingeniero se encargara de sus prescripciones médicas o así infinidad de ejemplos que puede haber en cuanto a usurpación de funciones. Pues no, hablando de la salud, el personal que se debe de encargar del manejo de las enfermedades, del abordaje y el tratamiento, deben de ser médicos, por lo menos un médico general que haya estudiado en una universidad medicina. Y hablando de ujú, homeopatía, pues hay tanto el posgrado en homeopatía, en el caso de nosotros en Oaxaca, en la escuela, es escuela de especialidad en homeopatía para médicos generales, médicos cirujanos, o médicos que tengan otra especialidad, como pediatras, tenemos pediatras, cirujanos ujú, generales como especialidad y aparte homeópatas. Bueno, esa parte. Hay otras escuelas que forman médicos homeópatas como a nivel licenciatura médica, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico Nacional o la Escuela Libre de Homeopatía. Están dentro de la rama de la medicina y entonces son médicos, pero ellos ya desde su licenciatura son médicos homeópatas y entonces pueden ya prescribir saliendo con su título de médicos homeópatas. ¿Y cómo reconocerlos? Bueno, obviamente al ser un médico de una institución reconocida y oficial, tendremos tanto un diploma, título y cédula profesional de homeópata, además de la cédula profesional como médico general por lo menos. Entonces, los pacientes tienen derecho a conocer nuestros números de cédula, que por lo general están en nuestras recetas, y entonces pueden ellos buscar en el Internet, en el portal de Dirección General de Profesiones, pues los números que nosotros les proporcionamos en nuestras prescripciones para que puedan tener certeza de nuestra preparación, tanto como médicos generales, por lo menos, y nuestros posgrados o especialidades o maestría en homeopatía. Y entonces ahí se darán cuenta de con quién están tratando. Si alguien les dice que es homeópata y o no les da receta o no tienen la manera de saber sus, sus credenciales, sus números de cédula, etcétera, pues hay que dudar un ujú. poco, ¿no? Y porque eso de la charlatanería se da bastante bien aquí en México. Las regulaciones han avanzado y han sido progresivas, pero también pasa en alopatía, ¿no? También pasa en alopatía que hay gente que se dice especialista de alguna rama y al final no lo es. Totalmente cierto. Entonces, eso nos toca a nosotros como pacientes corroborar con quién nos tratamos. Ese es culpa en parte del usurpador, pero también es parte en culpa del paciente que no está acostumbrado a verificar la preparación del médico, ¿no? Que lo está tratando. Y esa es la manera en la que se puede identificar con quién tratarse. Es muy importante, doctora Yose, que sea médico, porque muchas veces nosotros como médicos comprendemos pues estos procesos de la enfermedad, tanto de la Ujú, visión homeopática como de la visión alopática. Y sabemos el camino que debe de tomar el paciente para tratarse. El ejemplo de la fractura, si viene al consultorio un paciente fracturado y me dice, por favor, doctor, tráteme usted con homeopatía, pues como médico le vas a decir, primero necesitas una férula, ¿no? Primero necesitas unos clavos. Bueno, no soy especialista en eso. Te voy a derivar con un compañero que es especialista en las férulas y los tornillos y en la traumatología, porque estamos al nivel médico, estamos hablando en esa cuestión de las referencias médicas, ¿no? O ujú. casos muy graves, dicen, por favor, doctor, trátame el infarto con homeopatía. Sí, pero tú estás médicamente en un proceso ya muy difícil donde necesitas un cateterismo cardíaco, por ejemplo, y eso lo conoces porque estudiaste medicina y aunque no lo hagas tú porque no es tu especialidad, pues entonces haces una referencia al médico que le corresponde hacer esa cuestión, porque si no lo hacemos, si no hacemos esa valoración, habrá quien se atreva a tratar esos casos solo con homeopatía. Y si todo sale mal, ¿quién tiene la culpa?
Normalmente dicen, es que la homeopatía le falló, la homeopatía no le funcionó Sí. para la fractura, ¿no? Entonces la homeopatía no le corrigió la piedra ahí en el riñón ni la piedra en la vesícula. Entonces, eso ha pasado, eso ha sucedido y entonces deriva de una mala praxis y de una usurpación de funciones. Entonces, por eso es muy importante que las cuestiones de salud sean abordadas por médicos, por lo menos Ujú. generales. Ya si tienen un médico que es pediatra y que es homeópata y quieren tratar a su niño con él, fabuloso, ¿no? Uy, qué maravilla. Qué maravilla, que sí hay, ¿no? Saludos ahí a los Sí, por compañeros que supuesto son que así. hay. Entonces Ujú. es una Sí, los maravilla. O hay. hay médicos generales, ginecólogos y homeópatas. Entonces las pacientitas se tratan sus miomas, sus sangrados, sus quistes con un ginecólogo homeópata. Está fabuloso. Entonces, así, pero por lo menos médico general. Entonces, para que lo Sí, tomen en debe de cuenta, ser. por lo menos, ¿no? Y Ujú. entonces lo tomen en cuenta como pacientes para buscar a su médico homeópata. Doctor, pues esta noche nos has aclarado muchísimas dudas al respecto de todo lo que es esta gran medicina. Lo digo abiertamente desde paciente y ahora como médico, como profesional de la salud, pues podemos llegar a cambiar vidas totalmente. Entonces, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, doctor, que le hayas aclarado dudas a la gente. Se quedaron unas cuantas ahí en el tintero que ojalá pues nos hagas favor ahí de contestarle a los pacientes que muy amablemente pues nos están aquí pidiendo la ayuda. Y pues, pues muchísimas gracias. Yo espero que a mi auditorio, al auditorio que se les haya aclarado las dudas y pues no tienen nada que perder con la homeopatía, al contrario, tienen muchísimo que ganar. Ujú. Es una gran medicina, es una gran ciencia. Eh, Dense la oportunidad. Aquí está el doctor Raúl, que es una persona extraordinaria como ser humano y como profesionista. Muchas Entonces, gracias, doctora. Yo sí igual. pues bueno, esta transmisión se queda en esta página. Asimismo, también invito a toda la gente que se una a nuestro grupo de homeópatas, que también tenemos nuestra página que se llama Homeopatía Unida. Y ahí nos pueden seguir, pueden ver muchísima más información si es que este tema fue de su interés. Ahí nos pueden seguir. Y también tenemos una página que es www.homeopatiaunida. Y pues bueno, síguenos en nuestras redes, tanto en Nutrición y Hábitos Saludables como en Homeopatía Unida. Doctor, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo, esperemos para futuras entrevistas. Muchas gracias. Yo sé que el tema es muy amplio y de cada punto se puede hacer una conferencia o más, Sí, pero en general yo creo que abordamos una buena parte y si quedan dudas, pues es un buen pretexto para hacer otras pláticas ya más específicas, ¿no? De un tema en especial. seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y que tengan una agradable noche. Bye Buenas bye. noches a todos. Hasta luego.